Bienvenida. Hoy nos sumergimos en un documento que, bueno, a primera vista puede parecer un poco árido, pero que revela muchísimo sobre cómo funciona un país, el Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay. Tenemos extractos de la edición del 9 de octubre de 2025, publicada por INPO. Exacto. Las fuentes que tenemos incluyen el índice general, listados detallados de notificaciones, sobre todo de tránsito, y una sección bastante grande de avisos legales, sucesiones, sociedades, remates. La verdad, un mosaico de la vida formal uruguaya. Sí, es impresionante la variedad. Nuestro objetivo hoy es justamente ese, como desarmar esta publicación. ¿Qué nos cuenta realmente sobre la administración, la ley, la economía en Uruguay? Vamos a buscar las claves y, quién sabe, quizás alguna que otra sorpresa. Bueno, entremos en materia. Precisamente. El diario oficial es mucho más que un simple boletín, ¿eh? Funciona como el registro público por excelencia. Es como una bitácora formal de la nación. Una bitácora, me gusta eso. Claro, porque al mirar estos fragmentos, vemos desde el contacto, digamos, más directo entre el ciudadano y el Estado, como puede ser una multa de tránsito, Ajá. hasta decisiones empresariales importantes o procesos judiciales que marcan la vida de la gente. Es una ventana, yo diría, indispensable a la formalidad que requieren un montón de actos civiles y comerciales. Bueno, empecemos por algo que seguro toca de cerca a mucha gente. Las multas de tránsito. El índice ya nos adelanta notificaciones de Vialidad Nacional y de gobiernos locales como Maldonado, Montevideo. Los detalles son bastante específicos, ¿verdad? Sí, ves matrículas, fechas, horas, lugares, pero más allá del dato puntual, lo interesante es ver el patrón, ¿viste? Por ejemplo, las multas por exceso de velocidad. Claro. Se gradúan. O sea, superar el límite por poco, bueno, tiene un costo. Pero si te pasás por bastante más, la sanción aumenta considerablemente. Y usan la unidad de reajustable, la UR. Exacto, la UR, que es una medida de valor que se actualiza con la inflación, lo que busca mantener, digamos, el peso real de la multa en el tiempo. Claro, claro. Veo aquí referencias a sanciones por exceder la velocidad entre 21 y 30 km por hora que cuestan 8 UR, Ajá. mientras que pasarse en más de 30 km por hora ya sube a 10 UR. E incluso encontré casos de duplicar la velocidad permitida con multas de 15 UR. Tal cual. Y esa cifra 15 UR, fíjate que también aparece para infracciones que se consideran muy graves, ¿Cómo cuáles? como conducir bajo los efectos del alcohol, o negarse a hacerse el test, o manejar sin licencia o teniéndola suspendida. Ah, o sea que son las más caras. Exacto. Y eso nos dice algo sobre las prioridades, ¿no? La seguridad vial y la habilitación formal para conducir. Bueno, pesan mucho en la escala de sanciones. Tiene sentido, ¿sí? También aparecen otras, quizás más administrativas, como no llevar la documentación encima, que son 6 UR, o no tener los espejos reglamentarios, también 6 UR. Sí, y hasta cosas como no usar el chaleco reflectivo obligatorio, que tiene una multa menor de media UR, 0.5. Media UR, claro. Y lo crucial de todo esto, me parece, es que esta publicación cumple la función de notificación oficial. La notificación en sí. Claro, en uno de los avisos, creo que era de Maldonado, se indica explícitamente un plazo de 10 días hábiles para que el titular presente sus descargos. Ah, mira. Es un pequeño ejemplo de cómo funciona el sistema. La notificación formal como paso previo a que la sanción quede firme y, bueno, el derecho a la defensa que tiene el ciudadano. Entendido. Dejando un poco el tránsito, el diario oficial también es como un registro de momentos vitales, ¿no? Pienso en esa sección enorme de apertura de sucesiones. Así es impresionante la cantidad. Vemos listados y listados de personas fallecidas con sus números de expediente, el IUE, que es el identificador único de expediente, digamos, el número del caso, y los juzgados que llevan el tema. La publicación de estos avisos es un paso legal fundamental. ¿Y cuál es el propósito principal de publicar eso? Bueno, básicamente es llamar a quienes puedan ser herederos y también a los acreedores de la persona que falleció. Ah, a los dos grupos. Y a los dos. Les da un plazo para que se presenten en el juzgado y reclamen sus derechos, ya sea como herederos o como acreedores que tenían una deuda pendiente con esa persona. Entiendo.
Y la cantidad de avisos que ves, algunos dicen primera publicación, otros última, y el hecho de que vengan de juzgados de todo el país, Montevideo, Maldonado, Salto, San José, por todos lados, muestra que es un procedimiento súper estandarizado y muy frecuente, esencial para la transferencia ordenada de los bienes después de la muerte, ¿viste? Claro, para que todo siga un curso legal. Y en esa misma línea de eventos personales con consecuencias legales, también están los edictos de divorcio. Cierto. Ahí se cita una de las partes para que comparezca en el juicio. Y, en un registro un poco más feliz, digamos, los edictos matrimoniales. Sí, esos también aparecen. Los edictos matrimoniales anuncian públicamente que una pareja tiene la intención de casarse. Vemos nombres como Valeria Delgado Arias e Iván Churi Machado o María Pía Berruti Bengochea y Martín Andrés Vergara Pascuarielo. Publican los nombres. Publican sus datos, sí. Y esto cumple con la ley que pide que, si alguien conoce algún impedimento legal para esa unión, bueno, que lo denuncie. Es una formalidad. Entonces, a ver si entiendo. Desde el matrimonio hasta la herencia, pasando por un divorcio. El diario actúa como el gran notario público de la sociedad. Exactamente. Esa es una buena forma de verlo. Formaliza y da publicidad a actos que cambian el estado civil de las personas o que mueven su patrimonio. Ajá. Y hablando de patrimonio, también hay avisos sobre bien de familia. ¿Qué es eso exactamente? Es un régimen legal que permite proteger la vivienda principal de una familia contra ciertas deudas. O sea, le da una seguridad adicional a la casa donde vive la familia. Ah, interesante. Y en el diario vemos tanto avisos de cuando se constituye ese régimen para una propiedad, como cuando se desafecta, o sea, cuando se le quita esa protección. Entendido. Bueno, cambiemos de tercio ahora y miremos un poco el pulso económico. El mundo empresarial también tiene un espacio importante acá. Sociedades de responsabilidad limitada, SRL, y sociedades anónimas, SA. ¿Qué tipo de movimientos vemos ahí? De todo. Vemos la vida completa de las empresas reflejada ahí, ¿eh? Desde la creación misma, como por ejemplo Transportes Ruta 21 SRL, que es una nueva SRL con un capital inicial de 100,000 pesos uruguayos dedicada al transporte. Una empresa nueva. Exacto, pasando por modificaciones de contratos que ya existen, como Recamu Limitada, que parece que ajusta su estructura por una cesión de cuotas entre socios. Cambian los dueños de las partes. Algo así. Y está la reactivación de empresas que quizás estuvieron inactivas un tiempo, como Tecnima Rel TDA. Se ve todo el ciclo. Y en las sociedades anónimas, las SA, que suelen ser estructuras más grandes, quizás. La actividad es igualmente diversa, sí. Se constituyen nuevas SA y algunas bajo un régimen especial, el de zonas francas, ¿viste? La Ley 15.921. Ah, ¿sí? Como Nadeley SA o Halmec SA, que son empresas que operan con beneficios fiscales, generalmente para exportar servicios o bienes. Entendido. También se modifican estatutos como en Encofrados Alsina del Uruguay S.A. o se aumentan capitales como Apelit S.A. Hay mucha actividad. Noté algo que se repetía bastante en las SAs, convocatorias para reducir el capital integrado. Aparecen varias empresas como G-Series Company, Morkin Corporation, Lomas Plateadas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué reducirían capital? Es un procedimiento relevante, sí. Cuando una SA decide reducir su capital social, bueno, puede ser por varias razones. Quizás tienen excedentes que quieren devolver a los accionistas, o a veces es para absorber pérdidas acumuladas. Ok. Pero, claro, reducir el capital podría afectar a los acreedores de la empresa. Entonces la ley los protege. Por eso se publica esta convocatoria en el diario oficial. Ajá. Se les da un plazo, generalmente son 30 días, para que se opongan si consideran que esa reducción de capital podría afectar su capacidad de cobrar las deudas que la empresa tiene con ellos. Es un mecanismo de garantía, digamos. Entendido. Una protección para los acreedores. También se anuncian ventas de negocios enteros, ¿no? Vi algo de Super La Canasta en Montevideo o una farmacia en Río Branco. Sí, exacto. La venta de un establecimiento comercial completo. Y ahí también se llama a los acreedores. Claro, porque al venderse todo el negocio, los acreedores del vendedor tienen derecho a saberlo y a presentar sus créditos para asegurarse el cobro con el producido de esa venta o con el comprador bajo ciertas condiciones. Tiene lógica. Y luego está la sección clásica de los remates judiciales. Esos avisos son increíblemente detallados. Sí, vi algunos.
¿Qué tipo de detalles son los cruciales en un aviso de remate? Para alguien que esté mirando eso. Bueno, primero identifican el bien exacto. Si es un inmueble, te dan el número de padrón, la dirección. Todo para saber de qué se trata. La ubicación precisa. Exacto. Luego, si hay una base mínima para empezar a ofertar o si empieza de cero. Después, cuánto hay que pagar como seña en el momento del remate, que suele ser un porcentaje alto, 20% o 30% del precio final. Hay que ir con plata. Hay que ir preparado, sí. Y la comisión del rematador, que también se detalla, frecuentemente es un 3% masiva, o sea, un 3,66% del total que paga el comprador. Más gastos. Claro. Y aclaran quién se hace cargo de los impuestos y otros gastos. Los impuestos inmobiliarios, como la contribución, el impuesto de primaria, el impuesto a las transmisiones patrimoniales, el ITP, a veces el IRPF si hay ganancia de capital para el vendedor y los gastos de la escritura final. Todo eso suma. Y mencionan si la propiedad está ocupada y si tiene deudas conocidas. Eso parece clave. Fundamental. Esa información es vital para cualquier interesado. Saber si la propiedad está ocupada y, si lo está, por quién y en qué calidad, puede cambiar totalmente el negocio. Claro, no es lo mismo comprar algo vacío que con gente adentro. Para nada. Y las deudas que pueda tener con organismos como el BPS, o sea, la Seguridad Social, o con la Intendencia por impuestos impagos. Eso también puede afectar mucho el valor real y la conveniencia de la compra. Hay que investigar bien. Por eso se enfatiza mucho la necesidad de que los posibles compradores hagan su propia investigación, lo que se llama la diligencia debida. No quedarse solo con lo que dice el aviso. Entiendo. Y, muy importante hoy en día, se recuerda siempre el cumplimiento de las leyes de transparencia financiera, como la Ley 19.210, ¿Qué dice esa ley básicamente? que el precio en estas operaciones grandes, como un remate, generalmente debe pagarse por medios electrónicos o cheque certificado. O sea, no se puede pagar en efectivo grandes sumas. Es para controlar el origen de los fondos. Ah, perfecto. Bueno, más allá de estos grandes bloques temáticos que vimos, tránsito, sucesiones, empresas, remates, hay una categoría enorme y súper variada. Emplazamientos y otros avisos diversos. ¿Qué encontramos ahí? Acá es donde se ve la enorme diversidad de situaciones que pueden terminar en un juzgado, ¿viste? Los emplazamientos son básicamente citaciones formales. Se llama a personas para que se presenten en juicios. ¿Juicios de qué tipo? De todo tipo. Vemos reclamos por daños y perjuicios, por ejemplo, de un accidente, pensiones alimenticias, que son muy comunes, disputas por la tenencia de los hijos, procesos para quitar la patria potestad a un padre o madre. Temas delicados. Muy delicados. También disolución de uniones de hecho, lo que antes se llamaba concubinato. E incluso cosas como impugnaciones de paternidad, o sea, juicios para discutir quién es el padre legal de una persona. Es realmente amplio. Y el formato parece bastante estándar, ¿no? Dan un plazo y advierten sobre nombrar un defensor si la persona no aparece. Correcto. Generalmente se da un plazo, a menudo es de 90 días, para que la persona citada comparezca ante el juzgado. Y la advertencia clave es esa. Si la persona no se presenta ni designa a un abogado propio, el juez le va a nombrar un defensor de oficio. Para que no quede indefensa. Exacto. Es una garantía del debido proceso. Y es interesante notar que muchos de estos avisos aclaran que quien inicia el juicio está siendo asistido por la Defensoría de Oficio, que es pública, o por un consultorio jurídico gratuito de la universidad, bajo la Ley 18.078. ¿Qué indica eso? Bueno, al menos formalmente, apunta a garantizar el acceso a la justicia para personas que no tienen recursos para pagar un abogado particular. Vemos casos en juzgados de familia, que son muchísimos, pero también en juzgados civiles y hasta en lo contencioso administrativo, que es cuando el conflicto es con el propio Estado. Entiendo. También están las convocatorias, que no son a juicios sino a reuniones, ¿verdad? Así es. Esas son llamadas a asambleas o reuniones de distintas organizaciones. Por ejemplo, empresas como Citas.A o DusFerSA convocan a sus accionistas a asambleas. Para decidir cosas de la empresa. Claro, cooperativas como COCAU, que creo que es de transporte, o la Unión Rural de Flores, llaman a sus socios. Sindicatos como SUTEL, el de las telecomunicaciones, convocan a sus afiliados. Asociaciones civiles como AEGU, que son empresarios gallegos, o la Sociedad del Cementerio Británico, llaman a sus miembros.
¿Y qué se discute en esas reuniones? Bueno, detallan la orden del día. Puede ser desde aprobar balances anuales, discutir la gestión, hasta cosas más importantes como reformar los estatutos de la organización o elegir nuevas autoridades. Es, digamos, la vida democrática interna de estas organizaciones hecha pública a través del diario oficial. Entiendo. Y finalmente, están los propios organismos del Estado usando el diario para comunicar sus actos. Exacto. Eso también es una parte importante. Vemos al Ministerio de Ambiente convocando audiencias públicas por proyectos que pueden tener impacto ambiental, como represas. Para que la gente opine. Claro, el Ministerio del Interior citando a ciudadanos por trámites migratorios o incluso a funcionarios policiales por sumarios administrativos internos. El Ministerio de Industria informando sobre permisos que otorgó para buscar minerales, o sea, prospección minera. ¿Mucha variedad? Muchísima. La Universidad La UDELAR lanzando llamados a concursos para cubrir cargos docentes, la ANEP, que es la Administración de la Educación Pública, publicando resoluciones sobre sus funcionarios, la Auditoría Interna de la Nación multando a una RCL por no presentar sus balances a tiempo. Hasta multas. Sí, y la Suprema Corte de Justicia habilitando a nuevos escribanos para ejercer la profesión. Es el Estado comunicándose oficialmente en sus múltiples facetas, cumpliendo con la obligación de dar publicidad a sus actos. Es increíble el espectro que cubre, porque va desde registrar una novela, vio una llamada 2033 LA La Reconexión, o un libro de astrología mundial en la Biblioteca Nacional, que parece algo más cultural, Sí, derechos de autor. hasta avisos de intendencia sobre nichos en cementerios. O sea, realmente es un microcosmos de la vida formal del país. Totalmente. Es esta exploración del diario oficial de un solo día, el 9 de octubre de 2025, nos da una foto muy, muy nítida de cómo funciona la maquinaria legal, administrativa y social de Uruguay. Muestra la formalidad que se requiere para una cantidad enorme de actos. Desde lo más cotidiano, como decías, una multa. Una multa de tránsito, sí, hasta lo más trascendente, como puede ser una herencia, la creación de una gran empresa o un proceso de adopción que también aparecen por ahí. Cumple entonces una función esencial de transparencia y de notificación pública, aunque hay que decirlo, el lenguaje es denso, ¿no? Muy formal, muy técnico. Sin duda. Es un lenguaje técnico legal, no es una lectura fácil para cualquiera. Pero, y esto es lo importante, detrás de cada aviso, de cada número de expediente, de cada nombre, hay una historia, hay una decisión, hay una consecuencia real para alguien, para una persona, una familia, una empresa. Claro. Es como un recordatorio constante de cómo las normas y los procedimientos estructuran nuestra vida en sociedad. Todo tiene que pasar por ciertos carriles formales. Y en ese contexto de lenguaje denso, me llamó la atención una referencia que vi en el índice al programa La Ley en tu Lenguaje. Parece una iniciativa muy necesaria, ¿no? Justamente tratar de traducir todo esto a un lenguaje más accesible para la gente común. Absolutamente. Es un desafío enorme y constante en todos los países. Hacer que las normas y los procesos legales sean comprensibles para todos, no solo para los abogados. Iniciativas así son súper valiosas. Porque si no, queda como algo lejano. Exacto. Para quien estudia estos temas o necesita esta información para su trabajo, bueno, el diario oficial es una herramienta indispensable, claro, pero requiere cierta destreza para navegarlo eficientemente y entender qué significa cada cosa. Nos deja pensando, quizá. Y con esto podemos ir cerrando. En esta era que vivimos de información instantánea, ¿no? A menudo tan superficial, tan fragmentada, que nos inunda por redes sociales, por otros medios, ¿qué valor real tiene seguir manteniendo este registro público tan meticuloso, tan formalizado día tras día? Es una buena pregunta. ¿Cómo este instrumento, que a veces se puede ver como algo anticuado, sigue siendo fundamental para la rendición de cuentas, para la protección de derechos en la práctica diaria? Es algo que, me parece, queda abierto para reflexionar. Sin duda. Es la base de la seguridad jurídica y la transparencia, aunque a veces no lo percibamos directamente. Es un pilar silencioso pero fundamental.